buenas tardes. Última sesión de la semana para los inversores europeos en una jornada con mayor volatilidad tras el vencimiento mensual de los futuros en los principales mercados de renta variable. Además, con el cruce de titulares que hemos tenido durante toda la jornada en torno al Brexit, por un lado, y también las noticias sobre los avances de la vacuna de Pfizer, indicando que podría estar lista para su aprobación a finales del próximo mes de noviembre. Sin duda, han sido las principales noticias que han marcado la sesión de hoy. Estos radiomercados, vamos a buscar ya cuáles han sido todas las claves del cierre europeo. Como siempre, le damos las gracias al patrocinador, al broker IG. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Bueno, unas bolsas europeas que han recuperado posiciones este viernes en este cierre de la semana tras las duras caídas de ayer ante una lucha contra la pandemia que se va intensificando en la mayor parte de países y también el pesimismo en torno a las negociaciones del Brexit. Por un lado, los inversores moderan las alarmas económicas activadas con las nuevas restricciones adoptadas en Europa para frenar esta segunda oleada del coronavirus y con los confinamientos parciales aprobados de nuevo en Holanda, Reino Unido, Francia, España o Irlanda, y con el foco puesto en posibles medidas también en Italia. Acabamos de conocer las cifras actuales de Italia, superando ya los 10.000 casos en las últimas 24 horas. El Reino Unido también reportando cifras por encima de los 15.000 casos en las últimas 24 horas. Y también con Boris Johnson, el primer ministro, indicando que si continúan con esta tendencia en menos de 2 semanas va a haber más casos de pacientes en la UCI que en plena pandemia, la primera oleada de la pandemia. Habrá que estar sin duda muy pendientes de cuáles van a ser las medidas adoptadas, porque se habla ya también en el Reino Unido de tener que intervenir, si no hay un acuerdo con las autoridades de Manchester, intervenir para sacar adelante medidas más restrictivas. Vamos a estar pendientes porque una situación que empeoraba además esta semana ha sido la decepción generada por la cancelación de las pruebas de la vacuna de Johnson & Johnson por una enfermedad inexplicable en uno de sus pacientes, pero que hoy ha permitido recuperar ese optimismo gracias a los laboratorios, a Pfizer, la farmacéutica americana, diciendo que podría tener resultados efectivos de su candidato a vacuna para finales de este mes de octubre y, por lo tanto, solicitar la aprobación de emergencia por parte de la Agencia de Medicamentos norteamericana, la FDA, para finales del mes de noviembre, lo que devuelve un poco los ánimos a los inversores sobre las opciones a poner freno al coronavirus. Eso sí, de momento parece imperar en el pesimismo sobre dos de las cuestiones clave de la jornada en el plano doméstico aquí en Europa. Por un lado, sobre el Brexit, después de las claras y duras advertencias del primer ministro británico Boris Johnson, tras un consejo de gobierno que ha terminado sin acuerdo y parece también que sin grandes acercamientos de posturas. El premier británico ha acusado a la Unión Europea de no mover su posición en las negociaciones y tampoco de no querer alcanzar un acuerdo, para añadir a modo de amenaza que empezarán a prepararse para una salida a la australiana, es decir, para un Brexit sin acuerdo. Eso sí, después ha dicho que estarían dispuestos a seguir negociando, seguir en la mesa de las negociaciones, pero solo si la posición negociadora de la Unión Europea muestra un cambio sustancial. De momento, la Unión Europea asegura que no ha recibido el mensaje del primer ministro, de Boris Johnson, de que se levanta de las mismas, y Bruselas prepara la próxima ronda de conversaciones en Londres este mismo fin de semana. Un oficial de la Unión Europea habría añadido que, pese a las amenazas del primer ministro británico, de momento el Reino Unido siguen en las negociaciones. Y otro de los focos de la incertidumbre es el miedo que se ha constatado hoy de un posible escenario de deflación en la eurozona, con la constatación de precios negativos por segundo mes consecutivo. En septiembre ha marcado el IPC interanual un menos 0,3%, que se suma al menos 0,2% registrado en agosto, y constata los peores temores del Banco Central Europeo ante una debilidad persistente en la inflación, y aunque al mismo tiempo refuerza la tesis de que podría añadir más estímulos antes de finales de año. Veremos a ver qué sucede en su próxima reunión. Ya prácticamente estamos
a 2 semanas de la próxima reunión del Banco Central Europeo. Con todo este contexto, finalmente las bolsas, como decíamos, han conseguido cerrar en positivo, recuperan posiciones tras las caídas de ayer, ganancias de más de 2 puntos porcentuales para el CAC 40, para la Plaza de París, cierra en los 4.935. En Alemania el DAX cierra con ganancias del 1,6 en los 12.908 puntos. El Eurostoxx 50 sube un 1,8%, los 3.249 puntos. En Londres el FTSE 100 cierra con ganancias de un 1,5% en los 5.919 puntos. En Milán el FTSE MIB cierra con ganancias del 1,7 en los 19.389 y Madrid el IBEX 35 cierra con ganancias del prácticamente el 0,7%, cerrando en los 6.863 puntos. Estamos también recibiendo en estos instantes declaraciones por parte, esto ya en directo, está hablando Larry Kudlow, el principal asesor económico de la Casa Blanca, está hablando en la cadena Fox Business, dejando algunos titulares, diciendo que incluso si conseguimos llegar a un acuerdo no podría ser ejecutado antes de las propias elecciones. Dice también Larry Kudlow, si Pelosi quiere llegar a un acuerdo podríamos reunir a suficientes republicanos en el Senado para poder sacarlo adelante. Son las declaraciones que está realizando la cadena Fox Business, el principal asesor económico de la Casa Blanca, como decíamos, Larry Kudlow. Volvemos al cierre europeo, vamos a mirar ya en el plano empresarial cuáles son las principales noticias más destacadas que hemos conocido por parte de las empresas europeas. Hoy ThyssenKrupp, el grupo industrial alemán, se ha disparado hoy en su cotización en Alemania, llegando a superar el 15% ante una posible OPA del Liberty Steel. Ante las informaciones, como decíamos, esa posible OPA para su unidad, su negocio de acero, una noticia también que les adelantábamos ayer en Audiomercados al cierre europeo y que ha sido sin duda uno de los grandes catalizadores para la cotización de hoy de ThyssenKrupp. Por parte de Hochtief, que es la filial de la constructora española ACS, informa que ha ganado un 29% menos en el semestre por la caída de tráficos de Abertis, obtuvo un beneficio neto de 324 millones de euros en los 9 primeros meses del año, lo que supone esa caída del 29% con respecto al mismo periodo del año anterior. Le afecta por la menor contribución de Abertis tras el desplome de tráfico en las autopistas a causa de la crisis del coronavirus. También aquí en España, PharmaMar ha anunciado resultados positivos de Aplidin contra el coronavirus. Hoy también ha sido uno de los protagonistas en su cotización, haberse disparado su cotización tras ofrecer esta noticia diciendo que pasan ya a la fase 3 de sus ensayos clínicos. Dice que está deparando resultados positivos tanto de seguridad como de eficacia. Sin duda habrá que estar muy pendientes de la biotecnológica española PharmaMar. Vamos a seguir muy pendientes entre cómo esas noticias en torno para sacar adelante las posibles medidas para hacer frente al coronavirus. Naturgy recibe también la luz verde para levantar un parque eólico de 70 megavatios en Australia. El Tribunal de Tierras y Medio Ambiente de Nueva Gales del Sur ha revocado la decisión que denegaba la aprobación del proyecto por su impacto medioambiental. En Alemania volvemos, en el caso Daimler, hoy se ha visto beneficiado con subidas próximas al 5%, con sus resultados correspondientes al tercer trimestre superiores a lo mejor de lo esperado, gracias en gran medida a la recuperación superior a lo esperado en sus ventas. El conjunto del sector de la automoción también ha ayudado gracias al impulso que ha ofrecido Daimler. En Francia hemos estado sin duda pendientes del rally hoy por parte del grupo de lujo Louis Vuitton, disparado, ha llegado a superar un 7% de su cotización en el CAC tras haber normalizado sus ventas tras el golpe sufrido por el coronavirus, como lo reflejaban sus cuentas del tercer trimestre. También hemos conocido que la compañía española CAF, Construcciones y Auxiliares de Ferrocarriles, habría hoy perdido el contrato ante la francesa Alstom para la licitación de la ampliación de las líneas 3 y 4 del tranvía de Casablanca, según decisión de la sociedad Casa Tramway, que gestiona el proyecto. Es un proyecto valorado en 190 millones de euros para suministrar 88 vagones para esas líneas, como decíamos, del tranvía de Casablanca. Por nuestra parte, por parte de Audiomercados, vamos a seguir en directo con esta sesión de trading en Wall Street con unos índices hoy con bastante volatilidad. Recuerden, hoy hay vencimiento de los futuros de los principales índices a nivel global, estaba generando ese volumen extra y hemos visto como Wall Street, que ha abierto con fuertes ganancias, ahora han retrocedido prácticamente esas ganancias, pero continúa cotizando en positivo. Sube un 0,8 el Dow, el S&P sube
ligeramente por debajo del medio punto porcentual y el Nasdaq subiendo un 0,09%. Estaremos muy pendientes de toda la última hora de actualidad, como les decíamos, noticias que acabamos de conocer en directo por parte de Larry Kudlow, el principal asesor de la Casa Blanca. Por nuestra parte, seguimos en directo. Que tengan una buena sesión de trading y, por supuesto, buen fin de semana para los que nos escuchan a través del podcast.